nuestro bloque de cardiología con el doctor Germán Barahona, quien nos va a hablar de síndrome de Kunis, una causa olvidada de síndrome coronario agudo. El doctor Germán es residente de tercer año de nuestra universidad y estamos muy contentos de tenerlo acá. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a Laura por la presentación y al comité organizador por el espacio y por supuesto también al público que son los que hacen posible estos eventos. Entonces vamos a dar continuación al tema de síndrome coronario agudo, perdón, síndrome de Kunis, una causa olvidada de síndrome coronario agudo. Y yo quisiera comenzar con esta pregunta: ¿por qué revisar este tema en medicina interna? Y me gustaría saber quiénes de ustedes han escuchado alguna vez este síndrome. Alcen la mano, por favor, los que lo han escuchado. Listo. Esa es la primera razón por la que quiero que revisemos este tema, porque no es digamos, un diagnóstico frecuente en la práctica clínica, o más que eso, lo pasamos por alto en muchos escenarios. Y es una entidad que se considera actualmente que está subdiagnosticada y subregistrada. Entonces sería bueno tenerlo presente siempre que contemplemos a un paciente con una reacción alérgica. Segundo, la primera causa lleva a lo segundo, y es que el hecho de que no lo diagnostiquemos hace que no haya información suficientemente disponible como para generar nuevas recomendaciones o guías de práctica clínica basadas en evidencia de buena calidad, porque esencialmente no lo estamos diagnosticando, lo estamos pasando por alto y la información es escasa. Lo tercero es que, como lo venía diciendo, no hay guías de práctica clínica, no hay recomendaciones y la mayor parte de la información proviene de reportes de caso y de series de caso. Y la cuarta razón, porque es una oportunidad para quienes les gusta hacer investigación en epidemiología, porque es un tema del que se sabe poco, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo. Entonces, como todos los epónimos, ¿de dónde viene el término síndrome de Kunis? Del doctor Nicolás Kunis, cardiólogo y profesor emérito de la Universidad de Patras en Grecia, quien lo describió por primera vez en 1991 y lo describió en ese momento como un síndrome de angina alérgica, actualmente más conocido como síndrome de Kunis. Se define como un síndrome coronario agudo en un paciente con una reacción alérgica anafiláctica de hipersensibilidad o anafilactoide. Para hablar de la epidemiología, quería resaltar esta revisión sistemática publicada este año en el International Journal of Cardiology, donde tenía la intención de describir las características clínicas de tratamiento, los hallazgos diagnósticos más frecuentes y las etiologías más comunes en los pacientes con síndrome de Kunis. Esta revisión sistemática fue hecha por doctores de Lima. La metodología era hacer una revisión sistemática en estas bases de datos desde 2017 hasta el 19 de marzo del 2024, incluyendo series de casos, reportes de casos y estudios observacionales. Los resultados que mostraron fueron un total de 190 estudios que recogían en total 214 pacientes. La mayoría eran pacientes de sexo masculino, más o menos el 70%, con una edad promedio de 54 años, y las comorbilidades más frecuentes eran muy similares a las que se presentan en los pacientes con riesgo cardiovascular, es decir, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. Los síntomas más frecuentes, como el de un síndrome coronario agudo, dolor torácico y disnea. Este estudio también mostró que hay 3 tipos de síndrome de Kunis y el más frecuente es el tipo 1, que se presentó en el 43% de los casos, seguido del tipo 2, 23%, y el tipo 3, 8.88%. También hay un grupo en donde no se podía clasificar y tocó categorizarlo como un síndrome de Kunis no clasificado. Eso fue más o menos la cuarta parte de los casos. Respecto a las causas más frecuentes, vemos que la principal etiología están los fármacos y en primer lugar los antibióticos como las penicilinas y las cefalosporinas. Y en segundo lugar, los antiinflamatorios no esteroideos, pero también hay muchos medicamentos que se han descrito en diferentes reportes de caso, entre ellos las benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y otra causa importante, picaduras de insectos, sobre todo cuando son masivas. Es decir, en el caso de las picaduras de abejas, que es la más frecuente, más de 50 picaduras. Este estudio también incluyó algunos estudios que hablaban de la incidencia de este síndrome, concluyendo que la incidencia aproximada era de 11 casos nuevos por cada 1000 personas año, con una tasa de mortalidad de 7.47%,
lo que significaba que la mayoría tenía un desenlace favorable. Hablando de la fisiopatología, lo veníamos hablando, hay muchas etiologías posibles, entre ellos los medicamentos, las picaduras de insecto, pero aparecen también los alimentos. Los que se han descrito más frecuentemente en la literatura incluyen pescados, mariscos, frutos secos y algunas frutas como el kiwi. Una vez el paciente se expone a este agente desencadenante, esto lleva a la anafilaxia, que produce los síntomas por diferentes mecanismos, tanto inmunomediados dependientes de inmunoglobulina E como independientes de inmunoglobulina E. También hay otros mecanismos no inmunológicos y otros que se han considerado idiopáticos porque hasta el momento pues, no se tiene claridad. Aquí es fundamental conocer el papel de la célula dendrítica como una célula presentadora de antígeno que reconoce el alergeno y lo presenta a la célula T nativa, favoreciendo la activación de esta célula hacia un perfil del linfocito T helper 2, que lleva a la producción de interleuquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 13, que va a interactuar con la célula B por medio de estos receptores, el CD40 ligando con el CD40, favoreciendo la activación de la célula B hacia una célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de membrana que tiene el mastocito, que es otra célula efectora en este síndrome. Recordemos que es una reacción alérgica. Y la activación del mastocito lleva a la degranulación y liberación de sustancias químicas de la inflamación, tanto preformadas como la histamina y otras proteasas, como otras que se sintetizan de nuevo, principalmente eicosanoides y factores de crecimiento. Estos mediadores químicos de la inflamación van a generar vasoespasmo coronario, pero también van a favorecer la agregación plaquetaria y posiblemente la activación de la vía de la coagulación, generando los diferentes tipos de síndrome de Kunis, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero fíjense que recordemos que también hay mecanismos inmunológicos independientes de la inmunoglobulina E. Estos por acá, los alergenos, que desencadenan también la activación del mastocito por una vía diferente a la inmunoglobulina E, en donde hay participación del sistema de complemento que se une a estos receptores del complemento y también activa el mastocito. Esta es otra gráfica un poquito más sencilla, en donde muestra la liberación de la histamina desde los mastocitos que llega a la vasculatura coronaria y por medio de diferentes receptores va a generar el vasoespasmo coronario. También hay otras sustancias que participan en esta fisiopatología, como la catepsina D y la quimasa, que actúan de una forma similar a la enzima convertidora de angiotensina, convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2 y favoreciendo la vasoconstricción, y otras como la triptasa, que lo que hacen es activar las metaloproteinasas para degradar las fibras de colágenas que están debajo del endotelio, lo que promueve la activación de la vía de la coagulación por la vía intrínseca. Hablábamos de los diferentes tipos de síndrome de Kunis, los que se han reportado en la literatura son estos tres. El tipo 1, que es el más frecuente, en donde solamente hay vasoespasmo coronario sin evidencia de enfermedad aterosclerótica coronaria. El tipo 2, en donde además de haber vasoespasmo, también hay enfermedad aterosclerótica coronaria. Y en el tipo 3, que está asociado al implante del stent. Esto es importante clasificarlo porque de esto va a depender el tratamiento de este síndrome. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Como todo en medicina, con una buena historia clínica, pero sobre todo con un alto índice de sospecha en los pacientes que se presentan con un dolor torácico agudo, más síntomas de alergia y sobre todo el antecedente exposicional, porque en la mayoría de los casos ocurre menos de una hora desde la exposición hasta cuando se desarrollan los síntomas. Pero miremos que también hay algunos que pueden desarrollar los síntomas hasta 6 horas después o más de la exposición. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Muy similares a los de un síndrome coronario agudo, es decir, un dolor torácico de características anginosas, presente hasta en el 86% de los casos, que puede estar asociado o no a otros síntomas como diaforesis, palidez, náuseas, vómitos, palpitaciones y disnea. Y por supuesto las manifestaciones alérgicas, que van a ser variadas, de leves como un exantema generalizado, a graves como compromiso de la vía respiratoria, hipotensión y choque. Entre los antecedentes, hasta un 25% tienen el antecedente de una alergia a medicamentos o incluso a medios de contraste, también está descrito como un posible desencadenante, pero hasta un 75% de los casos no va a tener el antecedente alérgico. Eso quiere decir que no lo vamos a descartar en aquellos que no mencionan alguna alergia conocida. Entre los laboratorios, cabe destacar que no hay ningún examen paraclínico que confirme el diagnóstico de un síndrome de Kunis. No hay uno que sea específico para síndrome de Kunis, pero tenemos que apoyarnos de algunos como el hemograma, en donde destaca la presencia de eosinofilia que orienta hacia una reacción alérgica,
biomarcadores cardíacos que nos hablan de lesión miocárdica, como la troponina E y troponina T, pero también la CK y la fracción MB, la PCR de alta sensibilidad, que la podemos encontrar elevada, y la inmunoglobulina E total y específica, que también puede estar elevada. En algunos estudios también mencionaban estos mediadores químicos de la inflamación, sin embargo, estos no los podemos tener disponible en todos los casos. Por supuesto, fundamental el electrocardiograma en el diagnóstico y en la clasificación del síndrome de Kunis. Aquí quería traerles algunos ejemplos. Este es el de un paciente que hizo supradesnivel del ST en cara lateral de 1 IABL con imagen en espejo en cara inferior. Este es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente, el supradesnivel del ST. Este es otro ejemplo en donde también tenemos supradesnivel del ST en cara inferior con imagen en espejo a nivel de D1 y ABL, pero también en este caso, pues el infarto de cara inferior sugiere compromiso de coronaria derecha o circunfleja, por lo tanto hay que pensar en ventrículo derecho, y en este caso le hicieron derivaciones precordiales derechas también de B3 a B3R a B5R, donde también se documentaba el supradesnivel del ST. Ese es el hallazgo más frecuente, supradesnivel o infradesnivel del ST. Sin embargo, también hay muchos otros, como bloqueos auriculoventriculares, arritmias como la fibrilación auricular, la taquicardia sinusal o la bradicardia sinusal. Realmente son varios, pero el 60% tienen supra o infradesnivel del ST. El ecocardiograma pues, es fundamental también para identificar los trastornos cementerios de la contractilidad que sugieren enfermedad isquémica coronaria, pero también es útil para hacer diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden parecerse, como la miocarditis, que también cursa con dolor torácico y elevación de troponina. La diferencia que vamos a observar es que en la isquemia coronaria, los trastornos segmentarios de la contractilidad van a estar más en relación al vaso coronario afectado, mientras que en la miocarditis el compromiso miocárdico es un poco más difuso. La arteriografía coronaria nos ayuda a clasificar los diferentes tipos de síndrome de Kunis en alguno de los tres. Quería traerles este ejemplo de esta arteriografía coronaria. En el lado izquierdo tenemos una arteriografía coronaria que muestra un vasoespasmo de la descendente anterior que posterior a la administración de nitroglicerina mejora el vasoespasmo y no se documentó enfermedad aterosclerótica, es decir, era un tipo 1. Y en el lado de la derecha vemos en la coronaria derecha con sus tres segmentos en donde pasó algo similar, un vasoespasmo de la coronaria, pero sin evidencia de enfermedad aterosclerótica que mejoró con el manejo de la reacción anafiláctica o reacción alérgica y administración de nitroglicerina. En la mayoría de los casos, la arteria que se afecta en el síndrome de Kunis es la coronaria derecha. El tratamiento es fundamental, la revascularización del miocardio, pero hay que tener en cuenta que además de tener el síndrome coronario agudo, tenemos una reacción alérgica. Por lo tanto, hay que tratar al mismo tiempo los dos fenómenos fisiopatológicos. El problema es que las guías de síndrome coronario agudo no tienen datos específicos para el síndrome de Kunis, y lo que se recomienda actualmente es extrapolar esa información de las guías de síndrome coronario agudo convencional al síndrome de Kunis y las guías de anafilaxia también para el síndrome de Kunis. Especial precaución con algunos medicamentos que pueden empeorar el componente alérgico por mejorar la función cardíaca. El ejemplo clásico son los beta bloqueadores, que los usamos frecuentemente en infarto agudo de miocardio, pero en esta condición hay que tener en cuenta que puede empeorar el vasoespasmo por el efecto que puede tener a nivel de receptores alfa-adrenérgicos. Y otros medicamentos que pueden empeorar la disfunción cardíaca por tratar la reacción anafiláctica. El ejemplo clásico es la epinefrina. La epinefrina es el pilar de tratamiento en el choque anafiláctico, pero la epinefrina puede actuar también a nivel del vaso coronario, favoreciendo el vasoespasmo y empeorando la función cardíaca. Sin embargo, lo que se sabe actualmente es que es mejor tratar una anafilaxia con epinefrina a no tratarla, porque se considera que los riesgos de no tratar una anafilaxia superan a los de la disfunción cardíaca asociada a la epinefrina. Entonces, ya para resumir, el tratamiento incluye el componente cardíaco, siguiendo las guías de síndrome coronario agudo. Considera la nitroglicerina siempre y cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica, porque la nitroglicerina también puede producir hipotensión y taquicardia. Considerar los calcioantagonistas, que también ayudan a vasodilatar un poco las arterias coronarias, y la interconsulta a cardiología intervencionista. Y tratar al mismo tiempo el componente alérgico, removiendo el alergeno, administrando la epinefrina intramuscular. Se usan dosis de 0.5 miligramos, pero debido al riesgo que puede producir la epinefrina de disfunción cardíaca, se recomienda incluso también usar dosis más bajas de 0.2 miligramos intramuscular. Los glucocorticoides también hacen parte del tratamiento de la reacción anafiláctica a dosis de 1 a 2 miligramos kilo día para el caso de la hidrocortisona o dosis equivalente de otro corticoide.
Antihistamínicos, los que describían en la literatura, la difenhidramina a dosis similar, la reanimación con líquidos, el salbutamol para el caso del paciente que tiene compromiso de la vía aérea, y si el paciente ya venía previamente con betabloqueador, se puede considerar el glucagón como antídoto porque los betabloqueadores pueden hacer que la epinefrina no funcione adecuadamente en la anafilaxis. Clasificamos a los pacientes en tipo 1. Si es tipo 1, solo tratamos la reacción anafiláctica y tendría que resolver el síndrome coronario. Mientras que en el tipo 2 y en el tipo 3, como está asociado a enfermedad coronaria aterosclerótica o a implante de stent, pues además de tratar la reacción anafiláctica, también tenemos que hacer intervención coronaria percutánea y terapia antiplaquetal. Como mensajes para la casa, recordar el papel protagónico de la inflamación en la enfermedad cardiovascular, no solamente en el contexto crónico, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a conocer, de la obesidad, hipertensión, diabetes con la enfermedad coronaria, sino también en el contexto agudo de una reacción anafiláctica con el síndrome coronario agudo. La mayoría de la información proviene de estudios observacionales, principalmente series de casos, por lo que es importante generar conciencia de este síndrome para tenerlo en mente, diagnosticarlo y poder contar con mayor información que permita generar guías de práctica clínica. Para quienes les guste la investigación, esta es una oportunidad para generar nuevo conocimiento. Considerar siempre el síndrome de Kunis como un diagnóstico diferencial en los pacientes que hacen reacción anafiláctica, y el tratamiento pues va a depender del tipo específico de síndrome de Kunis, por lo que tenemos necesariamente que clasificarlos. Y eso es todo lo que les he preparado.